Llegó la hora del cafecito o el té. Vamos a desconectarnos por una hora de las cosas negativas. Encuentre soluciones, datos y sugerencias para sus inquietudes y recomendaciones culturales para su esparcimiento. Así comienza Sin Estrés, la revista radial de RCR con Verónica Oliveros. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia, aquellos que nos escuchan por la señal abierta de Radio Caracas Radio en el dial 750M y los internautas que hasta ahora se conectan con nosotros para, bueno, hoy es jueves de gestal, así que para tener un poquito de terapia, nunca está de más esa parte del análisis, la reflexión, el pensamiento, aclarar dudas y a lo mejor aquello que estemos comentando se identifica un poco con lo que están sintiendo en este momento. Así que bueno, vamos a desconectarnos de esas cosas que no nos gustan. Rebeca, que la tengo aquí al lado y sabe que ahorita ando un poco movida, ella sabe que esto para mí es una muy buena terapia. Así que así comienza Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio. Quienes hacen posible este espacio: en la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Willy Zarcaya; en la producción, Juliet Córdoba; en los controles, César González; y quien les habla, Verónica Oliveros. ¿Cómo se comunican ustedes con nosotros? Ya aquí abriendo, por supuesto, los espacios. En principio, por el sistema de mensajería de texto, el Dilo. Por acá pueden enviar un mensaje al número 3456. Recuerden que este mensaje tiene un costo de $1 más básico más IVA. El Twitter de la emisora, @RCR750. Y un saludo, acompáñenme a darles un saludo a aquellas personas que nos están viendo por la radio que se ve, rcr.tv, y también por Periscope en la cuenta de RCR750. Antes de dar inicio, de todas maneras lo voy a repetir, pero yo sé que ella está en sintonía del programa a esta hora. Ya estoy buscándolo por acá. Aquí lo tengo. Así es. Bueno, como les dije ayer, hoy estoy dando el ganador, en este caso la ganadora del cupo o del descuento para el diplomado en gastronomía que comienza este sábado 28 de abril. Y la ganadora es mi querida amiga Isabel Hernández, IH Diseños. Así es, Isabelita. Puedes enviar tu dirección de correo para que te manden toda la información al 0426 213 6807. Repito, 0426 213 6807. IH Diseños, Isabel Hernández, felicitaciones. Bien, y antes de comenzar, sí queríamos dar por supuesto, esta noticia fue ayer en la tarde, y el lamentable fallecimiento del director Levi Russell. En junio de 2017, nos dice esta nota del Universal, el profesor sufrió un accidente cerebrovascular que comprometió gravemente su salud. Russell trabajó en programas dirigidos por José Ignacio Cabrujas, produjo y dirigió también artísticamente el espacio Tontorongil, presentó Arte de Venezuela con Levi Russell y fue asesor dramático en la novela Pura Pinta. Bueno, eso, algunas de las tantas cosas maravillosas que para el mundo artístico hizo Levi Russell, que nos dejó ayer a las 9 de la mañana tras sufrir complicaciones respiratorias. Bueno, paz a su alma y por supuesto nuestro saludo de solidaridad con su familia. Bueno, en la tarde de hoy, justamente, y tomando en cuenta que es algo que Rebeca siempre toma nota, nosotros aquí en el Dilo, en el Twitter, cuando nuestros oyentes están pendientes de algún tema, por supuesto ella los anota y va buscándole ese espacio. En la tarde de hoy, pues complaciendo a Isidro desde Cuba, vamos a hablar de un tema que él pidió y que ciertamente está muy, muy a tono con la situación que estamos viviendo, y es cómo elevar nuestra autoestima. ¿Quién nos acompaña en esta tarde o quién nos acompaña junto a Rebeca? Porque Rebeca ya no me acompaña. Rebeca, este espacio es de ella, como bien se lo comento siempre. Bueno, pues junto a Rebeca tenemos acá al lado al licenciado Luis Figueroa. Él es licenciado en filosofía y también, por supuesto, es terapeuta gestáltico. Les recuerdo de todas formas un poco lo que hace Rebeca, y es que Rebeca es profesora de lengua materna, mención literatura. Ayer estaban haciendo, de hecho, tenías un evento muy interesante con la lectura. Sí, señor, sobre las bibliotecas. Así es, así Ajá. es. Estaba full, Rebe.
Sí, Vi señor. las fotos, yo vi las fotos y hubiese querido estar, pero también andaba bien complicada. Bueno, pero ella es psicoterapeuta gestáltica del CENAIF, por supuesto, Escuela Gestal, con formación complementaria en áreas como corporal, familiar, grupal y sexual, desde la perspectiva de la gestal. Es fundadora de Gestando, esta organización que brinda apoyo psicoterapéutico a la mujer y su familia. Bienvenidos esta tarde, bienvenido Luis. Gracias. Ah, sí, bienvenido, Gracias por la Luis. invitación a este programa que, bueno, creo que es un espacio extraordinario para todos los que nos están escuchando y necesario en estos momentos. Y bueno, y es lo que pretendemos, justamente apoyar, acompañar, escuchar. Incluso aquí tenemos, recuerden, está el Dilo, el 3456, está el Twitter de Sin Estrés, @SinEstrésRCR, y también el Twitter de la emisora, @RCR750, para cualquier duda y consulta. Pero a ver, estábamos justamente, en principio, aunque se habla muchísimo de la autoestima, hay que trabajar la autoestima, es importantísima la autoestima, todavía a lo mejor hay quien no tiene claro en qué consiste esto de la autoestima. Cierto. Bueno, como hay autores, hay definiciones. Nosotros en esta tarde nos vamos a centrar en los aportes del licenciado Manuel Barroso, psicólogo, hoy por hoy consultor organizacional. Bueno, porque estamos a tono y de acuerdo con los planteamientos de sus libros que tienen, bueno, 30 años de historia. Tenemos Autoestima, Ecología y Catástrofe en 1987. Ya empezó Manuel Barroso a hablar de autoestima. Autoestima del venezolano, Democracia o Marginalidad en 1997. Luego habló de Autoestima y Ecología para Niños en el 2001. Y realmente él se mantiene en las redes sociales hablando de autoestima. De hecho, yo recuerdo en mi formación docente haber usado el libro del 87 de Barroso. Entonces, bueno, este programa también es un homenaje a Barroso. Acabamos de celebrar el Día del Libro y estos libros hay que celebrarlos. Por eso lo hemos traído hoy acá. Así es. Entonces, fíjate, para Barroso, la autoestima ni es un objeto que se compra, ni es algo que se tiene. Es un poder que se cultiva y se desarrolla. Entonces, la autoestima es intangible, se siente y se expresa. Es conciencia del yo interno que nos guía. Terminan siendo procesos profundos de vida, ¿sí? Procesos que incluyen lo neurológico, lo endocrino, lo psicológico, lo químico. Es energía y al mismo tiempo son mapas y creencias que nos constituyen. Ahora, en palabras de Acentavo, ¿qué es esto de autoestima? Ah, bueno, tiene que ver con lo que tú crees de ti, con lo que crees que creen los demás de ti, cómo te sientes y cómo te expresas. Y sobre todo, es mi traducción, en los momentos de mayor crisis, cómo afrontas estas crisis. Porque resulta que tener autoestima cuando lo tenemos todo es relativamente sencillo, aunque hay gente que lo tiene todo y tampoco tiene autoestima, eso es cierto. Sin embargo, hay condiciones socioeconómicas, afectivas. A lo mejor tener esa capacidad de resiliencia nos dice que tenemos una buena autoestima, por ejemplo. Sí, seguramente. Es decir, cuando nosotros tenemos capacidad para metabolizar la frustración, para los venezolanos sobre todo, no hay esto, no hay lo otro, no sirve tal servicio, etcétera. Y somos capaces, a pesar de ello, de ver lo que sí hay, el vaso medio lleno, eso nos está hablando de la autoestima, sin negar la realidad, ¿sí? Una persona sin autoestima es una persona temerosa de todo, ese temor neurótico, ese temor que no es a nada en realidad, que viene siendo, lo veo yo así, Rebeca, Luis, como si fuese más bien una gran muestra de inseguridad. Está acompañada de la inseguridad. El que tiene baja autoestima está lleno de culpa y termina mostrando síntomas de enfermedades, ¿sí? Termina somatizando, que lo veníamos hablando con Luis y ahora Luis nos va a hablar un poco de eso. Entonces, bueno, el autoestima alta habla de unos niveles de seguridad, de sentir que tengo un camino claro, que no me dibuja nadie, sino que yo mismo sé hacia dónde quiero ir, ¿sí?
voy esbozando mi proyecto de vida, que muchas veces lo hablamos acá, y reconozco mis limitaciones para que a partir de allí pueda optimizar, bueno, las fortalezas. Hay una duda que siempre me ha embargado con respecto a la autoestima y al ego. Porque hay personas que pueden ver que es lo mismo, autoestima que ego. Hay otros que dicen que son cosas muy distintas y otros incluso que hay una línea muy delgada entre la autoestima y el ego. Yo lo veo algo así como que la autoestima es de adentro hacia afuera y el ego es de afuera hacia adentro. Yo no sé qué tan cierto sea esta comparación que yo hago. Entonces a veces confundimos autoestima con ego. Entonces no sé si hay esa división. Bueno, mira, fíjate, ya que te oigo y haces esa intervención, yo revisando el material y un poco también en esa onda con el profesor Barroso, ¿verdad? Entonces tú empiezas a revisar y uno se pregunta también eso, puede decir, es ser merecedor o suponer que yo me merezco cosas, no raya en el ego, en el narcisismo, ¿no? Correcto. Entonces, realmente te diría que cuando me quiero, soy capaz de valorarme, ¿ok? En la justa medida en que yo estoy valorándome, queriéndome y sobre todo descubriendo mis capacidades. Puedo poner límites también, ¿ok? Con ese medio, con los otros, no para usarlos, no para en un momento dado aprovecharme de ellos, sino precisamente para hacerme un sujeto capaz, emprendedor y poder encontrar un poco mi norte. Y tiene que ver un poco con el concepto de autoestima. A mí me pasaba igual, ¿no? Uno lo oye hablar tanto de la autoestima, entonces yo me preguntaba, ¿el autoestima? Wow, o sea, bueno, y entonces fui revisando y fíjate, conjuntamente con la terapia gestal, ¿ok? Hay muchas coincidencias, pues, porque resulta que para la autoestima, o los que manejan un poco, digamos, esa visión, es vivir conscientemente. Ahora, ¿cómo se compra eso? ¿Cómo se practica eso? Porque yo lo puedo decir, bueno, vive conscientemente, pero ¿qué significa vivir conscientemente? Y estar claro de esas habilidades, esas cualidades, esas competencias, esas capacidades que tenemos. Exactamente. Yo siento que a lo mejor está en el mensaje parental, incluso social y religioso, que nos dice que hay que ser humildes, que una persona que está hablando de las cosas que hace bien, más bien es una persona antipática, echona, y entonces uno siente que como que echarse flores, por decirlo de alguna manera, es hasta un pecado. Exacto. Y fíjate, digamos que en esa misma orden de idea, cuando uno se revisa, entonces, bueno, tú te preguntas, bueno, ¿cuánto me quiero? Del 1 al 10, ¿cuánto yo me pongo? O sea, muchos pensarán ponerme 1 o 5, podría ser modesto, o 10, como decías tú, sin caer. Es muy pretencioso a lo mejor, sin, exacto. Sin querer llegar a ser, montarme sobre los demás. Y una de las cosas que me llamó la atención en el tema, y yo creo que tú lo tocabas un poco también, o cuando uno oye la autoestima, uno piensa, es que la autoestima se genera a partir de cuando yo en este momento como adulto tengo la autoestima. Y una de las cosas que me llamó la atención fue que es que el ser humano desde que nace, como decías tú, desde ese proceso de desarrollo de la infancia, desde que somos niños y adolescentes, vamos cultivando la autoestima. ¿Okay? Es así. Vamos cultivando la autoestima. Y entonces todo ese proceso de experiencia y conocimiento y de relación con el otro y con el medio es lo que te va a permitir desarrollar todas esas capacidades que en un momento determinado te pueden permitir, ¿verdad?, poder explorar y descubrir tus posibilidades, tus capacidades. Y no es que es algo que te llegó porque yo me leí un libro o porque fui a un taller, no es que estaba allí. Entonces esto es un poco la visión presocrática o socrática que tenían los griegos, en este caso, digamos, Sócrates, con su tema de la mayéutica, con su tema de hacer que el alumno, que el discípulo descubra aquello que tiene, que está allí. Y es un poco eso el trabajo del terapeuta y de los profesionales de la salud, ¿ok? Es decir, hacer que aquella persona, aquel paciente o aquel participante pueda empezar a darse cuenta de qué es lo que tiene, de que hasta esas partes negativas que de alguna manera no le gusta, tiene que integrarlas porque son parte también de él. Y que tienen que ver con las experiencias de vida, con la crianza, con el contexto donde estamos. Pero bueno, al regreso, bueno, tenemos que ir ya al primer corte. Vamos a hablar justamente de cómo influye ese contexto en nuestra autoestima de que somos niños, porque bien lo decías, Luis, a veces pensamos que es algo que tenemos en la adultez, pero ya desde bebecitos vamos trabajando la autoestima. Bueno, y antes de irme por acá, un saludo para Adam Burgos en Orlando, que está en sintonía. Ya voy para allá acá, wow,
Aquí nos dice, voy por allá, Carmen Martínez, Álvaro Valdés, pero por acá iba a leer algo. Dice Álvaro, la autoestima es la valoración generalmente positiva de uno mismo. Es válido esa definición. Dice, para la psicología se trata de la opinión emocional de los individuos que los individuos tienen de sí mismos y que supera en sus causas la racionalización y la lógica. Estaban haciendo tarea, ¿vale? Bueno, se le agradece mucho. Aquí, bueno, mira, Carmen dice, yo me coloco 9.99. ¿Cómo estás, Marcela? Acabando de llegar tu mensaje. También Héctor desde Halifax, en Canadá. Bueno, tú sabes que yo me reía cuando Luis hacía lo de la valoración. Ya nos vamos a ir al corte porque mi mamá está escuchando el programa y dirá, Verónica se pondrá 11. No, ella no dice eso, no seas así. Está muy bien. Ya regresamos. Ya regresamos con más de Sin Estrés, su revista en RCR. Contar con una opción solidaria para almorzar fuera de casa es una bendición. El Grupo Banquete te ofrece almuerzo ejecutivo de martes a viernes de 12 a 3:30 de la tarde en el bar-restaurante principal del Hogar Canario Venezolano en El Paraíso. Delicioso, muy completo y no necesitas ser socio para disfrutar esta maravilla. Grupo Banquete, tu solución gastronómica. ¿De mudanza y no sabes cómo resguardar tus bienes personales? Tu vida no cabe en una maleta, pero puedes llevarte lo que más quieras. En JCF Remodelaciones te ofrecemos útiles cajas en MDF para embalajes, resistentes, reusables y aceptadas por transportes terrestres, aéreos y marítimos. Solicita tu cotización al 0426-821-5434. JCF, multiservicios a tu disposición. ¿Pensando en emigrar o cambiar de actividad laboral? Cefodec te ofrece una opción con el Diplomado en Formación Gastronómica para iniciar tu empresa con respaldo académico y titulación como fórmula de éxito. Llama al 0426-213-6807 y comienza con el pie derecho. Cefodec, tu aliado en la excelencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Martin Luther King Jr., pastor baptista estadounidense, defensor de los derechos civiles. La libertad nunca es voluntariamente otorgada por el opresor. Debe ser exigida por el que está siendo oprimido. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Hacemos un alto en la rutina, a respirar y disfrutar. Estás en Sin Estrés. Bien, estamos de regreso acá en Sin Estrés. Tengo por acá un par de servicios públicos para Juan Carlos Soto, que se encuentra en el Hospital del Llanito en terapia intensiva. Se necesita con urgencia donantes O positivo. Si podemos ayudar en este tipo de sangre O positivo para Juan Carlos Soto, él está en el Hospital del Llanito. El número telefónico es el 0414-328-6517. Y por acá la señora María Elena necesita con urgencia radioterapia, una silla de ruedas. Por favor, comunicarse por el teléfono, es un fijo 0212-545-5181. Muchísimas gracias a Josry desde Guatire por ese mensaje tan bonito. Ahí es donde entonces, no sé si es ego o es autoestima. Bueno, por aquí nos dice, el ego es la autoestima, lo que la modestia es a la humildad, nos dice Manuel Tortolero, la California. O sea que la autoestima es humilde y el ego es hechonería. A ver.
Bueno, pero antes de esto, mira, Ajá. gracias por tan buenos invitados. Sus consejos son de mucha ayuda. Dios los bendice. Ay, amén. Julio desde Carayaca, muchísimas gracias por eso. Amén, Julio. Fíjate, el ego es el yo. Entonces, satanizar al yo no tiene sentido. Lo que hay es que desarrollar la conciencia. La conciencia que nos hace percibir, bueno, quiénes somos. Valoración positiva de lo que somos, sí. Integrando las fortalezas, las debilidades, los que llamamos virtudes y defectos. Es decir, la polaridad de la que hemos hablado. Tenemos bondad adentro y también hay maldad. Entonces, poder integrar, vernos completo. Porque la única manera de ser humildes es vernos completos. Cuando la humildad se trata de una virtud. Esa humildad que nos permite vernos al desnudo y decir, bueno, yo tampoco puedo lanzar la piedra. Porque también está aquí pensando en lo que estás comentando, Rebeca, aquel tercer eje, que es la falsa modestia. Claro, Y la falsa modestia a lo mejor puede disfrazar un ego, claro. también allí como camuflajeado, o incluso una persona que también está en ese sentimiento de víctima que hemos comentado en otros programas. Claro, yo en vez de referirme al ego en términos no nutritivos, prefiero hablar de la gente con conciencia y sin ella. Ok. Conciencia de sí. Es decir, esa gente que tiene falsa modestia es aquella persona que pone afuera todo lo que no le gusta de sí mismo y lo proyecta. Muy bien. Entonces, él es falso modesto, pero en realidad piensa que aquel se equivoca, aquel no sirve para nada, aquel sí. Y resulta que lo que no está viendo son sus propias debilidades. Es algo muy común. Entonces, fíjense, claro que el yo es importante, porque el yo soy yo. Ahora, también es importante el otro. Y justamente allí es donde radica la autoestima. O sea, yo me valoro. Y también me siento valorado. Y por lo tanto, valoro al otro. Y allí vamos a lo que dejaste antes del corte, que es el contexto, la familia. Entonces, Ajá, correcto. fíjate, ¿qué dice nuestro homenajeado de hoy, el Manuel Barroso? Bueno, en Venezuela lo más evidente es el descalabro de la familia y lo viene diciendo desde la década de los 80. El maltrato que caracteriza la historia en este país, ¿sí? La cultura del abandono, del maltrato dentro de la casa, el machismo además refrendado y apoyado por nosotras las mujeres. Y cuando nos vamos a una perspectiva amplia, macro, vemos líderes mediocres que todo el tiempo prometen cosas. ¿Prometen qué? Salvar. Y en la medida en que usted necesite ser salvado, esa autoestima está por el suelo. Eso viene y se conecta a la pregunta que nos hace Carmen Martínez por el YouTube y nos dice, pregúntale a los invitados cómo ven la autoestima del venezolano. Bueno, aquí no la vemos nosotros, la ve Manuel Barroso. Así es. Y claro, ¿cuál es ese descalabro de la familia? El triángulo que se rompe. Tenemos décadas de familias sin padre, por ejemplo. Ahora hay familias sin madre. Pero inicialmente nuestra gran historia son triángulos cuya punta, que es papá, no está. Hay hogares en donde un abuelo y un tío asumen, pero en muchos hogares pues sencillamente una punta de ese triángulo no está. Entonces se han ido creciendo generaciones rotas emocionalmente, éticamente. Entonces esos niños que prácticamente se crían solos o con una muchacha que los cuida porque sencillamente mamá está trabajando, porque ahora asume la responsabilidad que antes podía haber sido compartida. Entonces todo eso, por supuesto, mina la posibilidad de autoestimarme, ¿sí? Que un amigo nuestro, Arnaldo digo yo, hago la traducción, es la dignidad. Saberme completo, íntegro. Que ¿sí? no necesito esa ambulancia, esa muleta, esa silla de ruedas, que yo puedo caminar. Yo puedo caminar, eso sí, con los demás. El con el otro es de otra manera, no es para que me salve, es para juntos crear, juntos hacer, convalidarnos, contrastarnos.
¿sí? Entonces, aquella persona que no logra hacer equipo debe revisar su autoestima. Entonces, ciertamente, y aquí hago un poquito de traspolar esto que escribió Barroso hace ya más de 20 años, a la situación que vimos en estos momentos, de alguna manera se ha buscado mellar esa autoestima a través del pescado para que comas, el pescado para que comas, y no enseñarte a pescar. Claro, fíjate, yo cuando te oigo, yo poco, y en la lectura de Barroso, eso es lo que me quedó hace tiempo cuando lo leí. Tiene que ver exactamente con eso, es decir, es como yo mino tu capacidad y lo que decía Rebeca, o sea, tu conciencia está bloqueada, cada día bloqueo la posibilidad de que seas consciente que tú eres un ser íntegro, capaz, desde el punto de vista filosófico, autónomo, digno, correcto, que eres autónomo, eres responsable, y aquí hay una cosa importante, porque esto tiene que ver con una visión existencialista, o sea, tú eres responsable de tu existencia, de tu vida, y si es verdad que está el otro ahí al frente, no convalida mi existencia, simple y llanamente me permite en ese juego de relaciones, porque el ser humano es un ser de relaciones, en un contexto, en un medio, donde yo me puedo realizar con el otro. O sea, yo no uso el otro para aplastarlo, para marginarlo, para aprovecharme de él. Por el contrario, es para convalidar mi experiencia, para poder sentir en aquí y ahora, en este presente, en este momento, lo que soy capaz. Entonces, yo creo que una de las cosas que estamos viviendo actualmente en Venezuela es eso, pues, estar minado, esa capacidad de emprender, esa capacidad de sentirte con conciencia. Y yo estos días fui a un cineforo con buenos amigos de Gestando, y yo creo que un profesor decía algo que a mí me llamó la atención y de verdad que a mí me dejó no muy me digas claro. nada, nuestro querido Ángel Tobar. Así es, Ángel Tobar. Ángel, saludos. Y Ángel decía algo que yo se lo compré y lo agarro, pues. Es decir, no sé, empiezo a entrar en dudas si realmente somos hijos de Guaycaipuro, de todos estos grandes caciques, peleones, luchadores, emprendedores, porque, oye, no puede ser que ante esta situación, nosotros, ¿dónde estamos? Cuando no somos ¿Dónde capaces, está el Caribe en nosotros? ¿Dónde está el Caribe? ¿Dónde está el Guaycaipuro? Que no somos capaces de defender, ojo, mi propia existencia, mis valores, mis ideales, mi yo, o sea, mi existencia, pues, porque entonces no hay como congruencia. Y es un poco lo que decía Rebeca. Yo creo que aquí se trata es de que tanto la psicoterapia gestal como el autoestima busca, ¿ok?, que podamos restablecer ese yo creativo, ajustativo, creativo, y no un yo pasivo, no un yo adaptativo, que es un poco lo que hace el niño, puede decir, para complacer a papá o a mamá o a los adultos, ¿ok?, que nos acompañan. A veces dejamos de somos o estamos para no ser, porque bueno, así yo me gano el aprecio y no entro en conflicto, y así vamos creciendo y así nos vamos relacionando como adultos. Y lo estamos viendo, Luis, lo estamos viendo, Rebeca, sobre todo acá, en este programa es algo que lo vemos y lo sentimos, justamente en los emprendedores, en aquellos artistas que más allá de la situación país se reinventaron desde la crisis y no más bien achantados esperando que le sigan dando. O sea que sí hay autoestima en Venezuela, lo que hay es que trabajarla mucho más, y justamente al regreso vamos a ver cómo elevar esa autoestima en el venezolano que somos cada uno de nosotros. Marcela, gracias por la corrección, tienes toda la razón. ¿Qué dice? Que bueno, que dije camuflajear, es camuflar. Está bien, todos los días se aprende algo. Ya venimos. Vaya por un cafecito o un té, que en pocos minutos regresa Sin Estrés. Planeando un evento familiar, 15 años, cumpleaños, bautizos, graduaciones. El Grupo Banquete ofrece el bar-restaurante principal del Hogar Canario Venezolano, además de preparar el menú para esa fecha inolvidable. Especialistas en comida española e internacional. Pruebe una rica paella o un conejo al salmorejo en familia y déjese llevar por el deleite culinario del Grupo Banquete. Llámenos al 0212-452-0764. La falta de agua es toda una calamidad, pero gracias a los amigos de JCF, ahora puedes contar con el vital líquido todos los días. JCF te ofrece tanques de agua para tu casa u oficina. Llama ya al 0426-821-5434 y al 0426-310-5178 y no permitas que el problema del agua afecte tu vida. JCF, la solución a tus necesidades. Cefodec brinda servicios de formación académica organizacional, consultoría empresarial y educativa en emprendimientos basados en modelos de creatividad y liderazgo que respondan a tus necesidades. Para hacer crecer tu empresa, no dudes en llamar a los profesionales de Cefodec al 0426-213-6807. Cefodec, expertos en soluciones gerenciales.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Me entero leyendo las páginas web que riegue las matas después de las 3. La radio me dice que arregle mi carro y la vajilla a mi esposa la compré de barro. Y para ese capricho de hacer verde la casa, que instale paneles sobre mi terraza. ¿Y cómo hace uno con mínimo sueldo, viajando en carrito y subiendo pa'l cerro? Si de veras tú quieres la tierra salvar, agarra el consejo de Perencejo. Yo no sé si fue que cuando yo era muchacho los colegios eran mejores, pero yo me acuerdo que tenía un maestro de ciencias de la tierra del bachillerato, el señor Manaure, que siempre nos explicaba la cuestión esta de cómo funcionaba el clima, chico. Yo no entendía mucho, te lo acepto, pero sí recuerdo que la cosa era bien enrollada. El señor Manaure sabía su cosa. Entonces ahora sale la gente a decir que el cambio climático es mentira y que no sé qué. Mira, chico, ¿qué tú vas a hablar si seguro te llevaste física para reparación? Allá en Mamo Abajo, yo tengo una prima, Dios la bendiga, que esa muchacha sí se fajó para sacar a sus muchachos para adelante y los mandó para la universidad. Y uno de los chavos le salió hasta científico, de esos que estudian las ciencias. Bueno, ese muchacho se la pasa leyendo del fulano cambio climático y él me dice que eso es un rollo bien feo. Y entonces voy a venir yo, que no le entendía ni al señor Manaure, a dudar de la palabra de ese muchacho que sigue ahí fajado en su cosa, a pesar de ganar menos que el sueldo mínimo. No vale, coge letra y escucha lo que esa gente tiene que decir y párales pelota. Lo dijo el mismísimo Jesucristo. No seas soberbio, vale. Y si a uno le dan consejos gratis, no es paja melear. Pero como acá todo el mundo sabe más que mondongo es chivo, entonces no avanzamos. Porque al que faja la morena se le escapa la catira. Y así es como lo vamos. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El restaurante Montana Grill te recibe para que almuerces, cenes o celebres con tu familia, amigos, compañeros de trabajo y disfruten de sus excelentes carnes a la brasa. Montana Grill, único en carnes en la Candelaria, esquina Candelito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. En Vene Group somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Vene Group, aliados en compras y envíos. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. A tomar papel y lápiz, buscando soluciones. Seguimos en Sin Estrés.
Así es, estamos de regreso ya acá en Sin Estrés. Por acá Reinaldo Gómez en Twitter nos dice: una vida sin adversidad, llevadera y confortable no produce nada y nos deja sin nada. Ese es uno de los hechos indiscutibles de la vida. Y también un saludo a Carlos Peña, que está molesto conmigo, que ya no leo sus mensajes. Bueno, estoy leyendo este. ¿Tienes otro por aquí? Ah, sí, caramba, ya te lo voy a leer. Ya lo vi. Dice: nada se hace sin que antes se sueñe. Cuando sueñes, sueña en grande, porque todo es posible. Gracias por ese mensaje, Carlos Peña, desde Bogotá. ¿En qué nos quedamos, Rebeca? A ver, fíjate, ¿cómo elevar el autoestima? Y voy a tomar el comentario de las cosas nos tienen que costar, bueno, para poderlas disfrutar una vez alcanzadas. Y en ese sentido, para nosotros la frustración le permite al organismo desarrollar función agresiva para arrojarse al mundo y, digamos, obtener las cosas. Entonces, aprender a lidiar con la frustración, poderla metabolizar desde el punto de vista emocional y psíquico, es fundamental para crecer. Ahora, si una persona está sometida solamente a frustración, sencillamente está tan atrapado, tan prisionero de la descalificación, por ejemplo, que no crece tampoco. Y que cuando a lo mejor obtiene algo siente que no es merecedor. Por ejemplo. Claro, entonces, a ese comentario de Rebeca quería un poco en esa distorsión psicológica. Llega un momento que esa persona, ese sujeto, no se reconoce, no es capaz de apreciar que algo es producto de él. Correcto. Porque entonces ahí entran unos términos, tanto filosóficos, psicológicos, que es la alienación y la enajenación. Entonces, no eres capaz. Y entonces ahí es mucho más difícil el trabajo que tiene que hacer con emprender con cualquier especialista de la salud mental o psicoterapeuta, restablecer esa toma de conciencia por parte de ese, porque él no es capaz de reconocerse como capaz de poder hacer cosas. Porque es está enajenado. traerlo al equilibrio, traerlo al punto medio, porque entonces una vida totalmente de confort es tan dañina como una vida totalmente llena de frustración. Ese es el otro extremo. Ajá. El otro extremo en el que yo tengo un salvador. Ajá. Mamá y papá lo hacen todo por mí, me miman, no dejan que me pase nada malo. Es decir, cuando hay un problema en el colegio, mamá y papá van a resolver el problema en el colegio, hablan con la maestra, hablan con el niñito que se metió con el hijo mío. ¿Sí? Entonces, el salvarlo, el hacerle todo, le hago el desayuno, le ato los zapatos. O esa ceguera que cualquier situación en el colegio, con la maestra, con otros niños, siempre va a ser culpa del otro y nunca el niño. Exactamente. Entonces, fíjate, ese es el otro extremo. Uno es un niño que está sometido a una frustración permanente y cuando trae, por ejemplo, una calificación, tú eres de 20, eso es un 17, ¿sí? Es el exceso de frustración o el exceso de salvación, lo inutiliza también. ¿Cuál es el término medio? Bueno, permitir que viva la vida, en la vida hay frustraciones y ayudarlo a que desarrolle estrategias para solventar eso. Por ejemplo, no se meten en los problemas de los niños, que ellos resuelvan sus problemas. Estamos allí mirando, pero son ellos los que deben aprender a negociar. Entonces, fíjense, ¿cómo elevar el autoestima? Yo primero le voy a hablar a la familia, a usted, mamá, a usted, papá, que están oyendo esto, y sobre todo a esa familia que tiene niños. Bueno, mire, ¿qué hay que fomentar en estos niños para decir que será un adulto con una buena autoestima, alta autoestima? Mire, cultive el arte, ¿sí? Es decir, que su hijo no solamente viva desde una parte de su cuerpo, sino con su totalidad. Es cuerpo, es mente, es emoción, es espíritu. El arte, la lectura de literatura es fundamental, las artes plásticas, ¿sí? La sensibilidad. ¿Por qué? Bueno, porque en la medida en que seamos más sensibles y en que una familia consume arte y es más sensible, en esa misma medida se sensibiliza ante el otro ser vivo, plantas, animales y seres humanos. No se trata de que el niño crea que él es el único que existe en este planeta, no, hay otras personas, hay otros seres vivos. Entonces, el arte, la naturaleza, el contacto con la naturaleza, un contacto
ecológico, consciente, inteligente, de respeto, trabaje los valores éticos, ¿sí? La responsabilidad, el respeto por el otro. Y se me ocurre, Rebeca, también sí. allí, cuando está el niño a lo mejor creando, está la parte extrema, está aquel que quiere disfrazar la realidad, está hablando de los padres, diciéndole que cualquier cosa que hace es una belleza y es una obra de arte y eres un artista, o está el otro extremo que te dice eso está horroroso, eso no sirve, para eso no, definitivamente cambiemos el plan. A ver, en ese sentido yo creo que ante la creación de los niños y la nuestra no es necesario un juicio. Ajá. No es necesario si está buena, mala, fea o bonita, sino más bien, ¿qué te parece? ¿Cómo te sientes después que hiciste esto? Ay, me siento divino porque, bueno, allí usted ve puro garabato, pero resulta que el niño no, el niño ahí expresó un montón de cosas. En la medida en que el niño va explorando, usted después podrá inscribirlo, no de manera compulsiva en 30.000 actividades, sino en actividades donde él vaya descubriendo sus talentos. Eso que estás comentando, Rebeca, viene aquí una anécdota bien personal, y es que lo que me hizo descubrir que yo quería ser profesora en educación, pero de adultos, o sea, a nivel universitario. Yo soy maestra de preescolar, estoy trabajando en aula y tenía otras compañeritos, otras compañeras, otras maestras de otras instituciones también universitarias. Bueno, estábamos trabajando, el arte siempre es muy importante, pero a veces se le deja de lado incluso en la escuela porque hay que cumplir ciertos objetivos, tal y qué sé yo. Bueno, recuerdo que era una fiesta de estas que nosotros no celebrábamos, el tal Halloween, y teníamos cola color anaranjado por cualquier cantidad. Y dije, ¿qué voy a hacer yo con esto? Y se me ocurre hacer unas calabazas grandotas, se las imprimo a los chamos y se las pongo ahí. Bueno, ellos disfrutaron tanto, hicieron un pegoste, eso quedó terrible, pero las caras de esos niños eran maravillosas, ¿no? Entonces, bueno, yo las pongo todas en la cartelera. Pasa la coordinadora, que de docente tenía lo que yo puedo tener a lo mejor de físico nuclear, y en pleno salón, con los niñitos ahí todos fascinados con sus obras, ha dicho que esas mamarrachadas que no, yo no las podía poner en la cartelera, que había que poner solamente lo más bonito. Obviamente yo dejé mi cartelera así, yo vivía con encontronazos con esta señora. Y cuando están los niños durmiendo, porque era estas guarderías que pasan todo el día, llamo a una chica que estaba empezando a estudiar la carrera. Y la siento enfrente y le digo, fulanita, ¿qué ves tú ahí? Me dice, ay, Verónica, un pegoste. Y le digo, ajá, pregúntame a mí, ¿qué veo yo ahí? Y entonces ella se voltea y me dice, bueno, ¿qué ves tú ahí? O sea, ¿qué ves tú diferente a lo que yo estoy viendo? Y digo, mira, ahí yo veo procesos, veo autoestima, veo identidad, veo expresión de sentimientos, veo autonomía. ¿Cómo puedes ver todo eso ahí? Porque en preescolar lo más importante es el proceso, no el producto. Y ahí es que dije yo, wow, yo no tenía hijos en aquel momento, ¿no? Y yo decía, yo no sé qué loca esta va a tener a mi hijo y más bien va a echar a perder el trabajo que uno haga en casa. Qué importante es que la escuela y la casa se lleven de la mano. Y bueno, eso fue hace 20 y pico de años y por eso me quedé en la universidad. Bueno, escuchándote y oyendo esa anécdota, Rebeca, también que hemos coincidido en esos espacios pedagógicos en las escuelas. Yo recuerdo una vez en una escuela, una de las cosas que yo también vengo de esa área del arte, pues. Y entonces, bueno, yo escuchaba a muchas maestras decir pero es que el techo va rojo. Ajá. Y yo me preguntaba, ¿pero quién dijo que el techo va rojo? Como dice Rebeca, eso es un juicio, eso es un valor, eso es ya algo que yo como norma tengo como adulto, que bueno, yo creo que es así. Tanto pintamos techos rojos que nos encanta un techo verde, un techo azul, de otro color. El niño, en ese momento, el adulto que está allí, y yo creo que un poco en esta visión de que, bueno, ¿cómo hacer para mejorar o subir la autoestima? Bueno, tiene que ver con eso. En el caso de este niño, es bueno, ¿cómo se siente él? Porque lo importante es que él es el creador, él es el que va a marcar su pauta a futuro, ¿verdad? De cómo aquello que yo hago, es lo que importa es cómo me siento. Y si eso realmente está en concordancia con el medio, con el otro, y él verá después, en esa evaluación que tendrá posterior, para poder valorar, cambiar o no. Y que entendemos que en la búsqueda de la autoestima, el arte es la liberación. Sí. Ahora bien, autoestima es capacidad de hacer contacto, ¿sí? Capacidad para entregarme en la relación con el otro. Por supuesto, hay niveles de entrega, pero si la entrega no existe, si no sabes hacer amigos, si no eres capaz de ponerte en los zapatos de mamá, de papá, de tus hermanos y colaborar, entonces estamos generando ese egoísta del que hablábamos al principio. La única manera de tener
una autoestima, una valoración de mí mismo, es poder valorar también a los miembros de mi familia y a partir de allí a todo el que me cruce yo por la calle. Por lo tanto, señora mamá, señor papá, a trabajar la comunicación en casa. A veces vemos niños muy bien tratados, muy consentidos, y mamá es la que está maltratada. La mamá que termina haciéndole todo a todo el mundo, o un papá que es un burrito de carga. Aquí la idea es que dentro de la familia cada uno ocupe su lugar, su responsabilidad, y los hijos no terminen siendo verdugos, ¿sí? Cada uno tiene su espacio para crear, su espacio para el bienestar. Ni verdugos ni esclavos. Exacto. Luis, rapidito que nos vamos a cortar. Ah, ok. No, pero dime. Bueno, no, también en esa onda de que preguntamos, pues, cómo hacer para mejorar la autoestima. Y yo creo que también tiene que ver un poco eso, también, bueno, revisar cuáles son esos regalos que me doy, que me hago, ¿me entiendes? Eso es importante, ¿qué hay en esos regalos que yo me doy? Bueno, revisar si hay gratitud, si hay amor propio, esas cosas. Y lo otro es revisar qué propósitos de vida tengo, pero con metas claras, que no sean confusas, porque entonces lo que tú decías y señalaba Rebeca, que entonces me encuentro con frustraciones porque son tan opacas y tan oscuras que no logro nunca encontrar digamos, el llegadero para realizar esa meta. Eso es importante dentro de esa onda de qué hacer para mejorar la autoestima. Vamos a ir tomando nota porque sí, ciertamente hay unos tips y unos ejercicios que hay que hacer para eso. Ya venimos. Ya regresamos con más de Sin Estrés, su revista en RCR. El Grupo Banquete te invita a probar las delicias del menú nacional e internacional en el bar-restaurante principal del Hogar Canario Venezolano ubicado en El Paraíso. Ofrecemos atractivos almuerzos para socios y público en general de martes a viernes y en las tardes unos ricos snacks para una estupenda merienda. Llámanos al 0212-452-0764. Grupo Banquete, tu solución gastronómica. Para remodelar y cambiar el look de nuestra casa, no se necesitan costosas ampliaciones ni cambios extremos. Con sutiles cambios podemos hacer la diferencia. JCF te brinda apoyo y asesoría con las mejores ideas para renovar tu casa sin mucha inversión. Llama al 0426-821-5434 o al 0426-310-5178 y solicita tu presupuesto ya. JCF Remodelaciones, tu aliado para embellecer tu hogar. Hoy es necesario estar preparado para afrontar los retos. Cefodec ofrece una amplia propuesta de cursos, talleres y diplomados orientados hacia el mejoramiento del talento humano, con un equipo de profesionales altamente calificados. Sigue la cuenta @Cefodec por Instagram y entérate de las novedades y promociones. Cefodec, líderes en formación y asesoría gerencial. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Las lesiones ocurren todos los días y en Global Therap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087, Global Therap y despídete del dolor. Epa, envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Hacemos un alto en la rutina, a respirar y disfrutar. Estás en Sin Estrés. Así es, estamos en la parte final de Sin Estrés, pero por supuesto todavía tenemos un espacio. Ibas a hablar de la educación y también de la salud, Luis. Ajá, y Rebeca. Claro, bueno, para ir ya cerrando el tema, por lo menos esta primera parte, porque vamos a tener otro programa con el mismo tema. Bueno, venimos de una familia rota. Bueno, vamos a ver entonces cómo nos recomponemos. ¿Cuáles son las claves? Amor, contacto,
expresión, afecto. Revisemos cómo nos estamos comunicando. Todos tenemos derecho en casa, no solo los niños, no solo los adultos. Indudablemente la educación juega un papel importantísimo. Los tres que estamos acá somos educadores y lo queremos decir. Porque en la escuela, ya que en la casa, en muchas casas no ocurre, deberíamos entonces trabajar la identificación de los niños, la vinculación, que aprendan a vincularse, que aprendan a desempeñarse con excelencia. Sí, que el hijo único es ese espacio donde tiene para socializar. Muy bien. Y allí es donde se supone que enseñamos los valores éticos. Lo que pasa es que ¿qué maestros tenemos? Maestros que también tienen su triángulo roto. Claro. Entonces, fíjense, desde cada espacio donde nos encontremos es importante trabajar conmigo, con mi familia y, bueno, de acuerdo al escenario, con los que me toque trabajar. Yo quiero cerrar mi intervención diciendo esto. Yo no soy perfecta porque esté aquí hablando, no, todo lo contrario. Yo he estado del otro lado, yo he sido paciente por muchos años. Yo también. Yo soy terapeuta, cómo no, y soy perfectible. Todo el tiempo estoy viendo, incluso estoy hablando de este tema y me estoy revisando yo, estoy revisando a mi familia. A veces el comentario es, caramba, mira cómo habla, pero resulta que en su casa hay problemas. Claro, yo soy un ser humano. Los terapeutas, los psicólogos... ¿Te imaginas que los terapeutas no tuviesen problemas? No, eso no existe. El mundo perfecto. Es decir, los maestros, los terapeutas, todo el mundo, los médicos se enferman, por si acaso. Entonces, exacto. A ver, lo más ecológico es que nos podamos ver, respetar, escucharnos y que cada uno se comprometa a mejorar o a reparar o a resolver lo que tiene que resolver. Luis. Sí, yo quería para cerrar también un tema que, bueno, a mí me llama la atención mucho cuando a veces voy a esos centros médicos, pues, la salud, pues, el tener buena salud. Yo creo que, como decía Barroso en su artículo sobre la salud y la autoestima, una de las cosas que me encanta de ese artículo es que él señala cómo sentirse bien no es solamente un tema o cuestión de hacer ejercicio o de tener buena o mala suerte, o comer bien o comer mal, sino también de cómo cada uno se percibe, cómo cada uno se quiere y se valora. Y si entendemos, como decía Rebeca, cerrando esta idea de que la autoestima, el vivir es contacto, y ese contacto del organismo consigo mismo y hacia afuera, hacia el medio, es esencialmente satisfacer necesidades. ¿Para qué? Porque ese organismo está buscando la felicidad, el crecimiento y el desarrollo. Entonces, bueno, la invitación es un poco a revisarnos, un poco a entender que, bueno, a veces tenemos que bajar dos y empezar a revisar qué estamos haciendo, cuáles son mis propósitos, mis metas, cómo están. Y, bueno, en caso de las personas que lo requieran, pues buscar a los profesionales para que muchas veces, como dice Rebeca, no estamos exentos nosotros que somos terapeutas, en un momento tener también que acudir a nuestro terapeuta, porque eso es lo saludable, porque no somos los más sanos ni los más curados, también estamos en proceso, porque somos proceso y eso es importante decirlo. Nosotros los seres humanos siempre somos posibilidades y estamos aquí en la construcción hasta Perfecto. el final que nos vamos. Es así. Gracias por la invitación. Rebeca. A ver, las redes. Bueno, Ajá. con G, gestando una nueva vida. Arroba gestando una nueva vida. Eso en Instagram. En Instagram. Gestando en Facebook. Y 0412-982-9387. Por estos 0412-982-9387. Por estas coordenadas pueden comunicarse también con el licenciado Luis Figueroa si alguno quiere consulta privada. Nosotros nos encontramos en Senaif, Urbanización San Román. Senaif es un centro terapéutico de formación y también donde pasamos consulta. Y aquí quiero cerrar yo con este pensamiento de mi tocaya, Verónica León. A veces llenamos la vida de trofeos para mostrarlos. Hoy entiendo que nuestros hijos son parte de nuestro aprendizaje hasta un punto. Acompañarlos, sí, pero entendiendo que son individuos al igual que nosotros, únicos, que les toca vivir su propia experiencia. Verónica León, muchísimas gracias por ese mensaje. Bueno, amigos,
Ya, aquí el señor César nos señala que el tiempo se nos agota y nos despedimos, así que lo hacemos pues a nombre de Jaime Nestales en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción de este espacio Violet Córdoba, en los controles César González, Luis, Rebeca, muchísimas gracias siempre por estar acá con nosotros en ese apoyo. Un abrazo a Verónica y a toda la audiencia. Y a todo el público, gracias por la invitación. Bueno, hasta mañana. RCR presentó Sin Estrés con Verónica Oliveros. Solo por RCR 750 AM.